Quiero empezar haciendo un breve comercial porque no sé si en este espacio les hemos recomendado una serie que se llama The Chosen, en español Los Elegidos. Inició ya hace varios años, no sé cuánto tenga de antigüedad. Yo lo único que recuerdo es que todavía no tenía hijas cuando comenzó y empezó como con bajo perfil, o sea, lo anunciaron, no sé si por redes sociales o cómo fue que yo me enteré de esa serie, pero el crecimiento, el auge, la expansión que ha tenido, sin duda que es fruto del mover de Dios. Y yo sí los animo a que la vean. La pueden encontrar en Netflix, en Amazon. Incluso hay una aplicación, si tú bajas, creo que la aplicación la encuentras como The Chosen o Ángel Studios, que es como la casa productora. Y espero no equivocarme, pero la última vez que yo revisé en esas aplicaciones estaba gratuita para quien no tiene suscripción a las plataformas de Netflix o Amazon. Pero de verdad les recomiendo que la vean porque creo que es una de las mejores representaciones. Creo que está bíblicamente muy bien estructurada, pero les puedo decir como alguien que leía la palabra de Dios antes de ver la serie, así como yo a veces me siento con mis hijas a ver esa caricatura de Superlibro. Y de verdad, aunque es de dibujos animados, aparentemente para niños, hay muchas cosas que a mí me recuerda, que me resalta de la escritura y yo termino después de ver Superlibro, así como después de ver Los Elegidos, con ganas de ir a las escrituras, a seguir aprendiendo más, a seguir escudriñando. Así que sé que hay muchos testimonios de personas que dicen que nunca habían leído la Biblia y después de ver capítulos de Los Elegidos, les surgió este interés por empezar a escudriñar las escrituras. Así que bueno, cierro este breve paréntesis para animarlos a que vean esta serie. Y comenzamos con el tema del día de hoy, que a mí me tiene muy emocionada, muy expectante, porque ha sido una semana muy especial. No sé ustedes, pero yo he sentido en estos días la presencia en mi tiempo de devocional, en mi tiempo de intimidad tan hermosa, una atmósfera de amor, una atmósfera de quebranto, que yo les platico. Normalmente, nosotros, Emanuel y yo nos coordinamos para llevar a las niñas a la escuelita. Hay días que las llevo yo, hay días que las lleva él y de la escuelita nos pasamos al gimnasio o bien al que no le toca ese día, pues de la casa se va directamente al gimnasio. Y esta semana que las niñas no han tenido escuelita, pues en teoría nos las llevamos ahí en el gimnasio, tienen un área para niños, y en teoría pues tendríamos que estar entrenando más temprano porque ya no nos desviamos el tiempo que hacemos en ir a la escuelita a dejar a las niñas. Y ha sido bien curioso porque Emanuel como que dice, bueno, me voy yendo yo al gimnasio y allá nos alcanzas. Y como yo empiezo mi devocional una vez que se van ellos, le digo, sí, ahorita llego. Y me he metido a adorar, a orar, a leer la palabra y ha caído el Espíritu Santo y ha sido un tiempo de quebranto tan hermoso que de haber tenido yo contemplado un tiempo específico, me voy, como dicen, como hilo de media. Y de verdad es una cosa de decir, Señor, yo no quiero salir de aquí. Y le digo, si tengo que cortar mi rutina, ¿qué importa? El músculo se va a quedar aquí en la tierra, pero este momento contigo, en esta intimidad, ha habido días que de verdad te puedo decir que fácil, se me va media hora con una misma adoración y diciéndole gracias, 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 gracias. Y yo pido a Dios que si tú nunca has tenido un tiempo de devocional donde de verdad puedas conectar con el Señor, te des primeramente el espacio, que tengas tú la voluntad, que tengas el deseo y que la presencia de Dios se manifieste ahí, en tu aposento, en tu espacio, porque yo creo que esos son los momentos que transforman nuestra relación con Dios,
que nos dimensionan a un nuevo nivel y es para los que deberíamos vivir en realidad. Son pequeños cachitos de eternidad del cielo aquí en la tierra y están al alcance de cualquiera que lo desee. No del que esté muy elevado espiritualmente o en conocimiento, es de quien tenga el hambre. Y de lo que hoy te voy a hablar, precisamente haciendo alusión a esta semana, la Semana Santa, yo no sé qué concepto, qué idea, qué entendimiento tenga cada uno de ustedes sobre la Semana Santa. Yo les comparto que en mi familia, la Semana Santa, por muchos años, sobre todo cuando yo era más chica, la tradición era viajar al pueblo natal de mi mamá, de mis tíos. Era, además de Navidad, creo que Semana Santa y Navidad eran los periodos en los que de ley nos reuníamos en Villa Purificación, Jalisco, que es el pueblo donde nacieron los García Pelayo. Y para mí, desde que estaba en la escuela y empezaba a hacer como la cuenta regresiva, de los días que faltaban para salir a Semana Santa, ya se me hacía agua la boca por pensar en estar allá reunida con mis primos, porque unos primos que viven allá tienen un rancho. Siempre era ir a pasar unos días a ese rancho, allá tienen casa, cancha de voleibol, nos íbamos caminando a unos ríos preciosos, o sea, eran días muy bonitos de convivencia que esta familia, que estos primos, que algunos de ellos viven ahí en Villa, lo siguen manteniendo esa tradición año con año y de verdad se podrá presentar cualquier cosa, pero Semana Santa ellos no la tocan, ellos religiosamente van a ese rancho y tienen ese tiempo de convivencia. Pero como muchas veces nosotros Semana Santa lo atamos como a tradiciones familiares, ¿no? Y no digo que esté mal, qué bonito, al contrario, creo que Dios es el primero interesado en la comunión familiar, en la unidad y demás. Sin embargo, como recordando qué ideas podemos llegar a tener de estas fechas, hay quienes, por ejemplo, acostumbran las famosas mandas y yo recuerdo en la preparatoria que tenía amigos que eran vagos, lo que le sigue, que eran fiesteros, que eran tomadores, que eran, pues no buenas influencias, ¿verdad? Pero venían de familias con costumbres arraigadas religiosas y pues entre comillas, ¿va? Porque ellos como quiera llevaban una vida desenfrenada. Pero llegaba Semana Santa y era el tiempo de la manda, donde no tomaban una gota de alcohol, donde ahora sí que se portaban bien, y pues no debe uno juzgar, ¿verdad? Pero la realidad es que la llevaban a cabo quizás de manera equivocada o por las razones equivocadas, porque durante ese tiempo se abstenían de alcohol, pero como que era pagar el impuesto para poder el resto del año, enfiestarse a sus anchas, ¿no? O por ejemplo nosotros, aquí tienen su casa en una de las salidas de la ciudad de Guadalajara y esta carretera que está cerca de nuestra casa va rumbo a Talpa de Allende, que es un pueblo famoso en esta región, a donde muchas personas hacen una peregrinación que, si no me equivoco, dura entre 2 a 3 días caminando y es muy famosa y de hecho tú empiezas en estas fechas, o sea, vas en el coche y te encuentras ya peregrinos que ya van agarrando camino, ¿no? Y debo insistir, ¿cuál es su motivación? ¿Qué hay detrás de esa decisión que toman? No nos corresponde a nosotros juzgar, pero te voy a platicar algo chusco. Alguien que por muchos años ha llevado a cabo esa peregrinación es la señora que nos ayuda aquí en casa. Ella tiene trabajando con nosotros lo que tiene Serena de años, tiene 2 años y medio más o menos, porque llegó cuando yo estaba embarazada de Serena. Y entonces, recuerdo que cuando llega la primera Semana Santa, algo estamos hablando y dice, no señora, perdóneme, pero para mí los días santos yo me voy a Talpa porque yo no fallo con mi manda y vamos en familia y no sé qué.
Y yo, mire, Pati, no, sí, entonces conmigo, si sabe contar, conmigo no cuente, ¿no? Y entonces ella así como que muy, como que se ponía la estrellita porque nosotros no fallamos, somos fieles. Y entonces un día platicando con ella, pues me empieza a contar su historia. Ella fue, su mamá biológica la dio en adopción porque ya tenía muchos hijos y como que decidió que no quería tener una más. Y los papás que la adoptan, que la acogen, pues también traían su historia, fueron dos personas que crecieron en la calle, entonces la recibieron, pero algo que ella reclama mucho es que nunca fue amorosa a su mamá, nunca fue expresiva. Y entonces como que compartía este sentimiento que tenía, o sea, de gratitud hacia su mamá, pero también como de, ¿por qué nunca me dio un abrazo? ¿Por qué nunca me dijo palabras, de amor, ¿no? Y entonces un día le digo, oiga, Pati, ¿y con su mamá biológica? O sea, ¿usted sabe dónde? Sí, dice, yo sé dónde vive. Es más, yo un día fui y le dije, yo soy la hija que regalaste. Y si viera, señora, que me dijo, ¿y qué quieres o qué? Y yo, ay, Pati, qué pena, pero ¿y sigue teniendo relación con ella? No, la fregada que se usó una palabra que no voy a decir aquí en vivo, pero le dije, Pati, pero mire, la palabra de Dios dice que debemos honrar a nuestro padre. No, señora, pero a mí esa mujer no es mi madre. Esa mujer, o sea, no me quiso. Y entonces yo le digo, Pati, pero y entonces la peregrinación que hace, a esa sí no fallo, pero no, perdonar yo a mi mamá, eso sí no me lo pida. Y luego después viene y se queja del esposo y le digo, Pati, pero mire, y entonces yo le empiezo como que a hablar de principios de Dios y hay unos donde ella dice, estos conmigo no aplican. Pero yo en Semana Santa verá que no fallo a la peregrinación, ¿no? Te lo comparto como algo chusco porque Dios ha estado obrando en su corazón. Ellos, empiezan a acompañarnos a la iglesia y tú ves cómo Dios va tocando su corazón y a veces hasta le da risa que, ay, ese David, el esposo, que a veces lo pelea, pero luego como que ahí va el Señor haciendo la obra entre ellos. Entonces, es curioso porque hay muchas prácticas, hay muchas costumbres, tradiciones, rituales alrededor de la Semana Santa que no nos corresponde a nosotros o a una servidora decir qué tan efectivos son, qué tan genuinos son, ¿qué tanto atienden a lo que Dios quiere? Eso solamente a Dios le corresponde y alguna vez hablé en uno de los episodios sobre la fe sincera de la que Pablo le habla a su discípulo Timoteo. O sea, al final del día, y lo decía con una persona que se conecta aquí en días pasados, le decía, a veces el ser humano a través de las religiones ha creído que tiene la capacidad de privatizar el mover del Espíritu Santo. Y entonces, no, nada más si eres de tal religión, puedes genuinamente tener una relación con Dios. Y Dios mío, qué cosa tan errónea, ¿no? O sea, ¿cómo pregonar a un Dios que va a descartar o va a aceptar a alguien según la religión que practique o cosas tan terrenales cuando no sabemos lo que hay en el corazón de las personas y eso es lo que está buscando Dios, ¿no? Entonces, te doy este contexto porque, y luego, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vivía, la que fue la nana de mis tíos, de mi mamá, de mis tíos, Toñita, una mujer que nosotros amábamos, todo un personaje, he de decir, casi hasta en el libro de la familia debe haber un capítulo reservado para ese personaje. Y recuerdo que Toñita era muy estricta en la observancia de las costumbres religiosas y entonces, por ejemplo, el sábado santo, que no te escuchara Toñita poner una canción, escuchar música, porque ¡ay, no se escucha música! Y yo nunca supe por qué, ¿eh?
Solo sabía que si ibas a poner una canción, si ibas a poner música, que fuera retirado de Toñita, porque si no, Toñita era capaz de llegar con el palo de la escoba a darte palazos, porque no soy respetuosa. Eso no se hace. Yo no sé si Toñita supo por qué no se escuchaba música o simplemente lo escuchó de alguien y entonces ella lo puso por obra y así era. Y después resulta que cuando nos casamos Emanuel y yo, sin haberlo pensado así, nos casamos en Sábado Santo. Y no les voy a mentir, ¿eh? Estando yo en el lugar de nuestra boda, ahí mismo me arreglaron a mí y recuerdo en un momento haberme acordado de Toñita y decir, "¡Ah! Si Toñita estuviera viva hoy, ¿habría venido a mi boda? ¿O habría dicho, no, porque te estás casando en Sábado Santo? Pero yo sé que ya Toñita, estando en el cielo, conociendo el amor del Padre, tendría quizás otro entendimiento más amplio de lo que nosotros en nuestra reducida experiencia humana podemos alcanzar a interpretar. Pero quiero llegar a esto. Yo pido a Dios que independientemente de las costumbres, tradiciones, de lo que vienes escuchando, de lo que traes heredado, haya en ti una revelación fresca de lo que verdaderamente es la Semana Santa y de lo que nosotros conmemoramos en esta semana. Porque hay para quienes quizás digan, bueno, Semana Santa y Navidad son las fechas más importantes para la cristiandad. Permíteme decirte que no. En realidad, el fundamento de nuestra creencia está sostenido sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es nuestro fundamento. Esa es la parte más importante que le da vida a todo lo que nosotros creemos. De ahí parte nuestra relación, nuestra conexión con el Dios vivo, a partir de ese acto de la muerte y crucifixión de Jesús. Y el tema del día de hoy lo he titulado con un nombre así muy, muy marquetero. Ya ven cómo a veces me invento unas cosas así bien curiositas. Le he puesto Game Changer. Y suena así muy sofisticado. Para los que no hablan inglés, les platico. A lo mejor hay quien no habla inglés y como quiera sabe lo que significa game changer. Game changer significa, bueno, literal la traducción es el cambiador del juego, pero en realidad o el significado, si tú lo buscas en internet, se refiere a una persona o cosa que cambia las reglas del juego. Es decir, que produce un cambio profundo, que altera de manera significativa la manera de hacer las cosas. ¿Y por qué puse este nombre? Porque yo creo que Jesús es el game changer de la historia de la humanidad. Te voy a dar ejemplos quizás básicos, pero como para que te des una idea, terrenalmente hablando de qué cosas pueden referir o a qué nos podemos referir con game changers. Por ejemplo, el Internet fue un game changer. Cambió por completo la comunicación, el acceso. Habemos quienes pasamos esa transición de estudiar la primaria con libros de texto, que tenías que hacer una investigación y ibas físicamente a la biblioteca a sacar el libro donde venía el tema que te había tocado, a ser ya de la generación del internet, donde te conectabas, tenías que esperar un buen rato porque no era inmediata la conexión y entonces podías ya acceder a un almacenamiento mucho más amplio de información, tenías acceso a más información. Bueno, así en todos los ámbitos el Internet vino a ser un game changer para la comunicación, la información y demás. La telefonía celular, o sea, ¿cuántas personas hoy por hoy no tienen teléfono de línea, como le llaman, en casa? O sea, simplemente su celular, ¿no? ¿En cuántos formatos se tiene todavía teléfono fijo, teléfono celular? Muchos ya están eliminando el teléfono fijo porque mucha gente ya no tenemos teléfono fijo en casa, tenemos nuestra línea de celular.
Las redes sociales fueron un game changer para el marketing porque cambió las reglas de cómo se da a conocer los productos, cómo se tiene un acceso al público al que está destinado. Por ejemplo, no sé si sabían que Sephora, una de las compañías más grandes a nivel global de maquillaje, tras la pandemia, como su público, ay, se me fue la palabra, pero o sea, como que sus compradores principales, el rango de edades oscilaba mujeres entre 30 y 45 años, era como que su grueso del mercado. Y en el tiempo de la pandemia, que fue cuando nos encerraron a todos y prácticamente los ojos al mundo eran a través de las redes sociales, le dio un giro completamente las redes sociales a su target, a su mercado más fuerte y se convirtió, fíjate qué impresionante, en niñas de 12 a 16 años. Porque con este tema de las influencers, tuvieron una entrada poderosísima ese rango de edades, niñas súper influenciables que querían a ese nicho, gracias ahí, con ese nicho y resulta que además de que tuvieron como a través de las influencers un acceso mucho más fuerte, las niñas, por ser todavía económicamente hablando dependientes de los papás, digamos que a diferencia de la mujer que ya tiene gastos en los cuales repartir sus ingresos y demás, pues la niña podía acceder al bolsillo del papá, que además, ay papi, ándale, cómprame este suero para no sé qué. Y además, lo que se dan cuenta es que, y tú puedes entrar a una Sephora y hoy por hoy tú te das cuenta que la tienda físicamente, cuando anteriormente era maquillaje prácticamente el 95% y allá un anaquel con productos de skincare, hoy por hoy casi casi es la mitad de la oficina, de la tienda, es maquillaje y la otra mitad es skincare. Porque le vendieron a la niña de 14 años la idea de que tenía que ponerse productos para cuidarse la piel, para que se le viera glow y que no sé qué. Y tú ves la piel de una niña es cerámica pura, o sea, ¿qué necesita? Pero fíjate cómo fue un game changer las redes sociales para la percepción, la compra y el nicho, el mercado al que se iban a dirigir las compañías. Ahora, te doy estos ejemplos, pero en realidad, cuando me refiero a que Jesús fue un game changer, es porque él vino a plantear, introdujo un liderazgo contracultural. Es decir, cuando se tenía un concepto rígido de cómo era el liderazgo, de cómo se veía un líder, cómo se veía una cabeza, Jesús viene y les cambia las reglas del juego, les modifica completamente el concepto de liderazgo e introduce propuestas que les desconfiguró o les modificó la configuración inicial y al día de hoy nos sigue configurando el precepto que nosotros tenemos de liderazgo, de vida, de camino. Y eso realmente es algo digno de entender, de estudiar, pero sobre todo de imitar. Por ejemplo, conceptos que Jesús introduce en un tiempo donde estaba muy establecido cómo debía manejarse una sociedad. Jesús viene y dice, ama al que te aborrece. Amar al que te ama cualquiera lo hace, pero yo te desafío a que vayas a otro nivel. Ama al que no te ama. Es más, ama al que te odia a ti. Introduce conceptos como perdona al que te ofende, como ofrece voluntariamente al que te quiere arrebatar algo. Cuando el orden y las reglas, la estructura decía, cuida lo que es tuyo, vela por tus bienes, sé cauteloso de aquel que quiere venir a atropellar tus derechos. Jesús introduce el concepto de sirve al que te oprime, cuando les dice a los discípulos que vayan la milla extra,
a veces no que si alguien les pide ir una milla, ellos ofrezcan ir otra milla más. A veces, y por ejemplo en la academia que nosotros tenemos en la iglesia sobre liderazgo, nos referimos a la milla extra y a través de esa enseñanza animamos a que las personas den más, que no se queden conformes con dar lo suficiente, sino que busquen ir a más. Pero en realidad si tú te vas históricamente o te aterrizas en ese escenario, estamos hablando de un tiempo en el que los romanos oprimían a los judíos. Tenían unas reglas, unas imposiciones que no solamente estaban diseñadas para mantener como sometido al pueblo judío, sino para humillarlo. Porque tú imagínate que tú ibas a tu compromiso o al lugar a donde ibas y de repente se te atravesaba un soldado romano. El soldado tenía la autoridad, el poder para entregarte sus cosas y que tú te desviaras del lugar al que tú ibas para ayudarlo a andar una milla con sus cosas. Y entonces Jesús viene y no solamente les dice anden, les dice vayan una milla más. O sea, espérate, ¿por qué me vas a decir cuando ya está siendo injusta esta regla, esta situación, este trato? Tú me estás diciendo que no solamente obedezca, sino que haga más de lo que ya se me está imponiendo, de la carga que se me está imputando. De tal manera que los conceptos de Jesús a veces hasta podían rozar en lo absurdo, en lo irracional. Jesús no viene a hablarles de amor propio. Jesús viene a decirles, niéguense a ustedes mismos. O sea, espérate, ¿cómo? No solamente no me estás hablando de que me ame a mí mismo, sino de que me niegue y planteo estos principios por mencionar algunos, pero de verdad, una tras otra, sus enseñanzas, tú te das cuenta cómo las propuestas de Jesús son contraculturales. Y con todo y eso, con todo y que lo que les proponía Jesús iba contra su comodidad, quizás podría uno pensar, ponía más peso sobre el sentido de injusticia, producía algo en el corazón de las personas que empezaba a provocar libertad. Jesús libertaba, Jesús hacía milagros y les decía a las personas, cállense, no digan nada. ¿Y qué hacían las personas? Corrían y empezaban a regar la voz. Jesús les decía, las personas les decían cuando recibían sus milagros, te quiero seguir, Jesús. Y Jesús le decía, no, 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 no vengas conmigo. O sea, todo el tiempo era Jesús trayéndoles propuestas absurdas y la gente abrazándolas, recibiendo de ellas y queriéndolo seguir, queriendo compartir lo que él estaba planteando. Y uno tiene que preguntarse, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? El pueblo judío llevaba años esperando un libertador, llevaba años esperando a alguien que viniera a hacer justicia frente a la opresión romana. Llevaban años siendo humillados, siendo rebajados y esperando a alguien que viniera a colocarlos nuevamente en una posición por lo menos de igualdad, si no de superioridad, de igualdad. Porque ellos no pedían como que ponnos a la cabeza para fregárnoslos a todos. No, es nada más quítame el peso de nuestros opresores. Y cuando viene Jesús, en vez de quitarles el peso, les añade más responsabilidades. Les dice, ustedes van a hacer todavía más de lo que hasta el día de hoy les han pedido. Y a la gente le gustó. O como dirían, vulgarmente hablando, les gustó la mala vida, que por supuesto que de mala vida nada, ¿verdad? Pero es que ese liderazgo contracultural vino a producir algo que la ley no había logrado producir en sus corazones, en su pensamiento y en su vida, y por ende en los frutos de su vida. Si nos vamos a Primera de Corintios, fíjate,
¿Cómo lo describe el apóstol Pablo? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahorita usé la palabra absurdo. O sea, las propuestas de Jesús eran absurdas, pero el apóstol Pablo las denomina locura. El mensaje detrás de la cruz es locura para quien no está teniendo entendimiento, para quien no está teniendo revelación. Pero fíjate, para quienes se salvan, ¿qué dice que es? No es locura, es poder de Dios. En otras palabras, Jesús los iba a venir a ser libres, pero no nada más libres de la opresión romana. Los iba a venir a ser libres de la opresión propia que venía de su pecado, de su carne, de dentro de ellos. La libertad que Jesús iba a ofrecer iba a ser eterna, iba a ser mucho más profunda, iba a ser mucho más duradera y no iba a estar sujeta a terceros. Porque si Jesús los hubiera libertado de los romanos, los judíos, el pueblo de Israel, como todos nosotros, el pueblo de Israel, acuérdate que es una representación de la humanidad. A veces no nos identificamos y en el cuadro de la crucifixión de Jesús, yo me identifico con los discípulos, con los buenos que lo apoyan y satanizo a los fariseos, pero la mayoría de las veces tengo que reconocerlo, me parezco más a los fariseos, me parezco más a los religiosos, a los acusadores, a los que lo llevan a la cruz. Hay una canción que dice, ahorita se me olvidaron las letras textuales, pero algo así dice como que yo estuve ahí, yo fui quien te azotó, yo fui quien te crucificó. Y no entendemos, siempre en la historia, cuando tú lees la Biblia, por tendencia natural, te vas a identificar o te vas a asociar con el bueno de la narrativa, cuando en realidad nos parecemos más al malo. Y es Jesús el que viene a restaurar esa forma nuestra de proceder. De tal manera que todo el discurso de Jesús apuntaba a un acto que sellaría esta contracultura que vino a establecer Jesús. Un acto que no entendieron ni siquiera los discípulos, los más cercanos a él, los que caminaban, comían, dormían, se levantaban, o sea, estaban 24/7 con Jesús, excepto cuando él se iba a orar. Pero las personas que estuvieron más cerca de él ni siquiera lo entendieron, no lo vieron venir. Mucho menos las personas que estaban, pues ahora sí que más a su alrededor. ¿Y cuál fue ese acto? Que Jesús iba a ir a la cruz, que Jesús tenía que morir. Eso Jesús lo sabía y Jesús se los empieza a soltar en una y otra conversación. Les empieza a anunciar qué es lo que va a pasar. Y nos vamos al libro de Isaías 53, del versículo 5 al 7 dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Quiero hacer una breve remembranza. En el Antiguo Testamento tú ves cómo Dios les da el instructivo al pueblo de Israel para poder hacer expiación de sus pecados. Porque si tú recuerdas, la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios les propone una forma de poder pagar por esos pecados que cometen sin morir ellos, es decir, a través de holocaustos. Y entonces es todo un instructivo de cómo se tiene que llevar a cabo el holocausto, la ofrenda, para que tenga el efecto purificador y entonces puedan entrar a la presencia de Dios. Sin embargo, todo el Antiguo Testamento es una recopilación de Dios dando oportunidades y el ser humano fallando, Dios dando oportunidad, el ser humano fallando, 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 de tal manera que nosotros lo único que demostramos y comprobamos es
que no podemos, que no sabemos, que no tenemos la capacidad. Entonces viene el cordero perfecto sin mancha, que es Jesucristo, el cordero que se va a presentar como el sacrificio perfecto para expiación de nuestros pecados. Y cuando Él va a la cruz, es algo que lo dicen los historiadores, ni siquiera las representaciones más gráficas, cinematográficamente hablando, que nosotros hemos visto de la crucifixión de Jesucristo, cubren el 50% de lo que en realidad pasó. Y yo no sé cuántos aquí han visto La Pasión de Cristo. Yo recuerdo el día que yo la fui a ver al cine, recuerdo que iba con mi abuelita y con mi tía Carmen. Por supuesto, mi abuelita fue por instrucción, porque en todas las iglesias estaban promoviendo como vayan a ver esta película, ¿no? Y no nos tocó sentarnos juntas porque estaba llena la sala. A mi abuelita le tocó, mi abuelita y mi tía se sientan como unas 4 filas adelante de nosotros. Y era tan desgarradoras las escenas que hubo un momento en el que mi abuelita y mi tía se ponen de pie y se salen de la sala. O sea, no pudieron ya tolerar seguir viendo aquello. Yo recuerdo que cuando están las escenas en las que están con el látigo, que se empieza a desgarrar la carne, yo tengo que cerrar mis ojos porque no soporto ver la violencia tan gráfica que se estaba llevando a cabo. Y saber que esa representación no abarca ni siquiera el 50% de lo que en realidad sucedió en la crucifixión de Jesucristo nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión muy profunda. Ahora, por supuesto que cuando estás viendo la película, aunque ya sabes cuál es el final, hay como esta constante sensación de, ay, no, desgraciados, que alguien entre y bueno, por supuesto, en esa escena cuando llegan a apresar a Jesús y Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, yo soy Pedro, o sea, yo también digo, ay, no, yo hubiera entrado y a ver cómo, pero ¿sabes qué es lo curioso de esto? Que aunque nos duele, aunque nos genera una rabia, una impotencia, qué necesario era para mí que Jesucristo consumara la obra en la cruz. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo en esa cruz selló esta serie de enseñanzas, de principios, de leyes que establece Jesucristo, la selló a nivel espiritual para capacitarme a mí para poder caminar en ellas. Porque las enseñanzas de Jesús me pueden hacer sentido o no, pero la capacidad de caminarlas solo viene por el poder que se desató en esa cruz con el sacrificio de Jesús. Y me voy al libro de Colosenses, capítulo 2 versículo 14 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Es decir, Jesucristo a través de ese sacrificio anuló la deuda que tú y yo teníamos para con Dios, la que nos iba a separar eternamente de Dios. No porque Dios quisiera estar separado de nosotros, sino porque su naturaleza es santa. Él no puede estar en contacto con el pecado. Y tú y yo no íbamos a poder despojarnos, como lo comprobó la humanidad durante años y años, del pecado, de tal manera que íbamos a estar eternamente apartados de Dios. Y en el momento en el que llega este cordero, este sacrificio perfecto, y es crucificado, Él paga la deuda, cancela la deuda que había de nosotros por causa de nuestro pecado y vuelve a establecer esa conexión con Dios. Es un acto supremo, es un acto sublime y en la Constitución estadounidense hay un concepto jurídico que se llama double jeopardy, que quiere decir doble enjuiciamiento. Es decir, que una persona no puede ser sentenciada o juzgada por el mismo crimen 2 veces. De tal manera que cuando Jesús fue a la cruz, pagó por mis pecados,
O sea que el enemigo no puede venir ya a reclamar sobre mi vida por los pecados cometidos y que han de cometerse, porque ese sacrificio fue suficiente para siempre. O sea, ¿ves? Hasta las palabras parecieran como un trabalenguas que no alcanzamos a dimensionar. Pero quiere decir que ese acto de Jesucristo en la cruz fue suficiente para cubrir la deuda que toda la humanidad tenía producida contra Dios. Ahora, ¿por qué digo yo, que sella esto el liderazgo contracultural? Porque así como Jesús plantea conceptos donde pareciera que nos está llevando a lo contrario de lo que queremos, a través de la cruz, Jesús le da la vuelta a la santidad, porque hasta entonces tú tenías que hacer para ser santo. Y a través de este acto, lo que hace Jesús es que cubre tu deuda, perdona tu pecado, es decir, te santifica y te dice, eres libre de cargos, no te condeno. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta libertad? Ya no te vas a esforzar tú por agradar, por estar a cuentas, por estar limpio, por estar libre de pecado. Yo hago eso por ti. Yo te entrego la libertad. Antes de que tú me la hayas pedido, yo te otorgo un perdón que tú ni siquiera sabes que necesitas, que tú ni siquiera te has hecho consciente que requieres. Porque habemos, más bien, porque todas las personas cuando llegamos a los pies de Cristo, no sabíamos, no habíamos dimensionado de cuánto habíamos pecado contra Dios. Y muchas veces hay personas, lo llegamos a decir, es que yo era buena persona, pero cuando llegas a los pies de Cristo te das cuenta que de bueno no tenías nada. El buenismo viene del humanismo, una corriente que vino a desplegarse muchos años después, pero la realidad es que nuestra naturaleza es caída. Y lo decimos con frecuencia, yo lo veo en mis hijas. O sea, a mis hijas les tuve que enseñar a pedir perdón, les tuve que enseñar a pedir por favor, les tuve que enseñar a ser amables, les tuve que enseñar a compartir, les tuve que enseñar a respetarse, pero jamás les tuve que enseñar a pegarse, ¿eh? Te prometo que ningún día las senté y mira, Siena, si un día te arrebata un juguete, Serena, suénatela. No, no. Eso un buen día llegó Serena, le agarró un juguete, volteó Siena y zarrandacua le soltó un guamazo, ¿no? Yo tuve que corregir a Siena para hacerlo correcto, pero para hacerlo incorrecto nunca recibí una clase de nuestra parte. Y se les dio tan bien y se les dio tan espontáneamente y con tanta frecuencia a veces se les da, que uno tiene que comprender que nuestra naturaleza así es, mala. De tal manera que cuando nosotros llegamos a Jesucristo y empezamos a reconocer todo en lo que nosotros nos hemos equivocado y cómo la tendencia de nuestra carne es al mal, le decimos, Señor, perdóname. Y ahí es donde te cae el 20 de lo que la cruz representa para ti. Porque tú crees que la cruz representa algo para los que estaban en esa escena. Cuando Jesús voltea y ve a los que lo están crucificando y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dices, tú, hijos de tu María Maranga, qué gachos. Ajá, pero tú y yo estábamos ahí. Tú y yo lo estábamos clavando con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Tú y yo fuimos de los que sostuvimos un clavo y dale. Cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, está hablando o en favor de esos que están ahí, pero están hablando en favor mío, tuyo. Están hablando en favor de todos los que habríamos de venir después de ellos y que seguiríamos pecando contra Dios. Qué hombre tan asombroso, qué líder tan excepcional. Y cuando Jesús te dice que eres libre de cargos, que no te condena, mereciendo tú la muerte, ¿qué te queda? Cambiar. No es un Dios que viene y te exige, suelta tu pecado.
No es un Dios que viene y te dice o te cambias o te alineas o te voy a sonar. Es un Dios que sin tú pedirle perdón fue y se sacrificó por ti y por mí. Y te dice, el regalo del perdón lo tienes. No necesitas hacer obras, no necesitas hacer sacrificios. ¿Quieres ir a hacer una peregrinación? Dale, hazla, pero no la hagas para que yo te perdone tus pecados, porque esos los perdoné, dice Dios, por el sacrificio que hizo Jesús. ¿Quieres hacer la peregrinación en gratitud a Jesús? Dale. Dios no tiene problema con que tú y yo vivamos agradecidos de rodillas, ofreciéndole cosas, ofreciéndole sacrificios, pero reconociendo que nuestras obras no van a poder pagar por los pecados que nosotros teníamos, por la deuda que nosotros traíamos contra Dios. Esa deuda la cubrió Jesús. Y eso te empodera mucho más que tu propia fuerza, tu propia capacidad, tu propia determinación de decir, no voy a pecar más. Voy a ser una buena persona, voy a portarme bien, voy a hacer las cosas correctamente. Quien vive bajo el peso de la ley de porque Dios dice que tengo que hacer esto y esto y esto y esto, entonces yo me voy a esforzar, termina cayendo, termina equivocándose y termina viviendo bajo la culpa, bajo el peso y la opresión de la culpa, de estarse recriminando. Pero quien voltea a ver la cruz cada día, porque su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada día, y le decía el otro día a una joven, ¿tú crees que si Dios no supiera que tú y yo nos íbamos a seguir equivocando, habría visto la necesidad de dejar plasmado en su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana? O sea, nos anticipó ese regalito. No te preocupes, cada mañana tengo una nueva misericordia para ti, porque sé que te vas a seguir equivocando. Entonces yo tomo esa misericordia, la hago viva en mi corazón y digo, gracias, Señor. Esto me capacita para caminar en rectitud. Y si me caigo, sé que tengo una nueva misericordia para querer enderezar mi camino. De tal manera que lo que Jesús hizo en esa cruz a mí me lleva a querer someterme a esos principios que anteriormente me parecían absurdos. Porque, ¿por qué perdonar al que me ofende? Y ojo, escucha esto, no me está pidiendo perdón. Porque hay un versículo que dice, si llegas al altar a presentar tu ofrenda y recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve a arreglar las cosas. O sea, no dice, si tú ofendiste a alguien, ve y pídele perdón. Fíjate el estándar. No dice, ve y arregla las cosas si tú te equivocaste. No, no. Dice, si alguien tiene algo contra ti, ve y resuélvelo tú, porque tú estás entendiendo algo, tú estás caminando desde otra autoridad. Tú ya no estás bajo el peso de la ley. Estás amparado por el poder de la gracia. Eso fue lo que desató Jesucristo en la cruz. Una gracia que nos capacita para ir más allá de lo que debería ser, para ser libres de las ataduras sobre las que caminaban los que querían en la ley santificarse delante de Dios y nunca pudieron. No pudieron por más que se esforzaron. No podemos, no podemos, somos falibles. Así que tenemos delante de nosotros, escucha esto, al libertador con el mayor número de esclavos en la historia. Dime si no es un game changer. Jesús no está buscando esclavos. Jesús es por excelencia un libertador. Pero el precio que pagó por mis pecados me hacen a mí decirle, ahora yo soy tuya. Ya no vivo para mí, vivo para ti. Porque el precio que tú pagaste por mí, una vida entera no me iba a alcanzar para pagarlo yo en rescate mío. Viniste tú y te entregaste por mí. Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Uno no termina de comprender por qué este deseo, esta pasión por Jesús, este amor por Jesús, empiezas a hacer cambios prácticos en tu vida, empiezas a soltar conductas, empiezas a soltar costumbres que tú tenías anteriormente, que tú sabías que no estaban bien.
y que quizás habías intentado en tus fuerzas abandonarlas. Pero ahora hay algo en, en este nuevo vínculo. Cuando Dios te dice, eres libre, ya te puede decir que tú ya no te quieres ir de Él, porque te das cuenta que donde tú creías que habías caminado en libertad, habías estado realmente caminando en atadura. Porque esas personas que dicen, yo no creo en la Biblia porque, ay, no, todo es pecado y, ay, no, todo lo que haces está mal. Y entonces ven la vida, de acuerdo a la escritura, como una vida limitada y pequeña. Pero cuando tú entiendes el sacrificio de Jesús en la cruz, dices, wow, esclava era de mi libertinaje. Iba y hacía lo que quería. Y estaba presa en una cárcel que yo no me daba cuenta que era cárcel. Pero ser esclava de Jesús es experimentar una libertad que el mundo nunca te va a poder ofrecer. Que no habrá nada que tú puedas hacer terrenalmente hablando para experimentar la libertad que te da Jesús. Por eso Jesús no les decía, síganme, síganme, me deben porque si yo los sané, porque si yo hice esto por ustedes, si yo, la gente voluntariamente lo seguía, quería estar con él, quería pasar tiempo con él, quería dejar, abandonar lo que, donde ellos vivían, lo que tenían todo, por seguirlo a él, porque era lo que producía sus actos de amor, sus actos de rendición de sí mismo por amor a nosotros. Por eso cuando esta revelación se hace viva en tu vida, cambian las reglas del juego. Y lo podemos ver, por último, en la escritura, cuando en Mateo 16, del 15 al 23, dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la cruz no solamente ganó para nosotros perdón de pecados, restableció nuestra relación con Dios después de haber estado apartados por causa del pecado, sino que además la cruz, a través de la cruz, a través de la sangre que Jesús derramó en esa cruz, a nosotros nos da una nueva autoridad, una nueva capacidad, no nada más para no pecar. Fíjate qué impresionante, para atar y desatar. Es decir, para ser instrumentos. Jesús comparte con nosotros el poder que Él tiene sin las mismas condiciones que Él tuvo que cubrir, porque Él no pecó, porque Él no cayó, porque Él no se equivocó, porque Él caminó de manera perfecta en la tierra. Tú y yo no lo hicimos y como quiera nos comparte de ese poder. Incluso les dice a sus discípulos, cosas mayores que las que yo he hecho harán ustedes. No porque, ay, es que le echaron un chorro de regalo a los discípulos. No, no, no. Ese fue un regalo que Jesús les hace, como todos los que nos hizo en realidad. Ninguna de las cosas que Jesús hizo, las hizo por causa de merecimiento. No es que nosotros hayamos hecho cosas agradables. Él las hizo por amor. Fue lo que lo sostuvo en esa cruz, el amor a nosotros. Y hay un testimonio que una vez escuché que de verdad me impactó, no sé si ustedes lo han escuchado, de un pastor, Kim, en Corea del Norte, un pastor que en los años 50, Corea del Norte es un país donde donde hay prohibición de la práctica del cristianismo, y ellos se reunían, él junto con su congregación de 30 miembros, se reunían en las alcantarillas. Evidentemente tenían que reunirse clandestinamente por causa de esta persecución, estaba penado. Sin embargo, ellos habían conocido a un libertador que les había ofrecido tal libertad que para ellos exponerse
arriesgarse a consecuencias dramáticas era necesario para seguir adorando a ese Jesús, para seguir conociendo más de ese Jesús. Y está registrado por personas que atestiguaron este suceso y posteriormente se llegó a publicar en periódicos. Esta hazaña realmente es una hazaña. Empiezan a llevar procesos de remodelación en la vialidad en una ciudad en Corea del Norte, y una aplanadora que está transitando por esa vía, al parecer derrumba un poco de la estructura, de tal manera que queda expuesta esa alcantarilla y literalmente los descubren, ahora sí que, como dicen, los cacharon con las manos en la masa. O sea, estaban en pleno culto de adoración, ellos se reunían con una Biblia en voz baja, sin bocinas, sin toda la estructura de una iglesia, para tener su culto. Y cuando pasa esta excavadora y derrumba parte de la vialidad, se dan cuenta que se están reuniendo ahí, y al evidentemente darse cuenta que lo están haciendo de manera clandestina, pero que además tienen una Biblia y entienden qué religión están profesando, toman al pastor Kim junto con sus 30 feligreses, los sacan, los tienen ahí detenidos, con la milicia apuntándoles con pistolas, y entonces les dicen, les damos la oportunidad de que nieguen su fe, que digan que este libro es una mentira y que escupan contra él. Y ellos dicen que no. Y entonces mandan traer 4 niños menores de 5 años, hijos de los congregantes, y les dicen, les vamos a dar otra oportunidad. O niegan a ese Jesús y escupen contra la Biblia, o matamos a estos niños. Yo tengo 2 hijas de 2 y 4 años, y me es muy fácil ponerme en esa escena e imaginar lo que sienten de que les traigan a sus hijos y les digan, es tan sencillo como que nieguen a Jesús y escupan contra esa Biblia para que sus hijos no mueran hoy. ¿Y sabes qué hicieron estas personas? Se acercan con los hijos, le dan un beso en la mejilla y les susurran al oído, nos vemos en un momento. A los niños les ponen una soga al cuello y los estrangulan. Y les dicen, última oportunidad, o niegan a Jesús y escupen contra la Biblia, o esa aplanadora va a pasar sobre sus cuerpos. Y ellos vuelven a decir que no. Los acuestan en el piso, y el testimonio que se comparte es que cuando se enciende esa aplanadora y empieza a avanzar hacia donde los tenían a ellos formados, a los 30 junto con su pastor, ellos empiezan a entonar un cántico. Dicen que no saben qué canción fue la que cantan, pero cuando está compartiendo este predicador el testimonio, dice que él se imagina que están ellos con los brazos levantados, entonando una canción que dice, mi corazón entona la canción. Y empieza a pasar la planadora. Cuán grande es Él. Y empieza a asesinar uno a uno. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Y esa planadora termina de pasar por los 31 cuerpos. Y tú te pones a pensar, ¿qué había en ellos para admitir
o para preferir ver a sus hijos ser asesinados delante de sus ojos y después ser asesinados ellos. De pronto uno puede pensar, ¿de qué estaban hechos esos hombres para aceptar ese grado de tortura y de dolor? Y la respuesta es, no se trata de qué estaban hechos ellos, se trata de qué revelación tenían ellos de un Jesús que decían, es mucho más grande ese Jesús que me ha dado su amor y que me va a estar esperando a mi llegada, que lo que yo pueda padecer en este tiempo. Sabes, yo espero que nosotros nunca tengamos que estar en una situación como esa, aunque dice la palabra de Dios que vendrán días de persecución. Yo a mis hijas les estoy enseñando versículos, por las noches nos ponemos las pongo a repetir, ya saben, el Salmo 4:8, y te lo dice Serena de 2 años y piquito, en pan me acostaré, así con su vocecita y su forma de hablar, porque yo no sé cuánto tiempo vaya a pasar para que en Occidente se viva lo que en el Medio Oriente, donde si te encuentran con una Biblia, el menor de los castigos son 8 años de prisión, pero puede llegar a ser la muerte. Yo quiero que la escritura se haga viva en ellas para que la lleven aquí si el día de mañana no pueden cargar esto. Pero lo más importante es la revelación de ese Jesús. Y dice este pastor que se imagina esa escena cuando estos 31 hombres que no lo negaron, que lo exaltaron hasta el último respiro de su boca, cuando ellos llegan al cielo, Jesús, que estando sentado a la derecha del Padre, dice, espera, espera, espera. Y sale corriendo y dice, bienvenidos. Su adoración llegó a mi corazón. Les dije a los santos, a los ángeles, que detuvieran su adoración por un momento, porque los quería escuchar a ustedes. Hay una adoración que va a salir de ti, que no va a salir de nadie más. Y Jesús anhela escucharla, anhela escucharte a ti, adorarle, anhela escucharte a ti, hablar con Él. Hay quienes de aquí lo van a hacer con mucha elocuencia, con mucha estructura bíblica, y hay quienes van a decir, ay, pues yo no sé cómo se ora, pero pues, mira, gracias Dios, te amo Jesús. ¡Wow! Eso va a impactar el corazón de Jesús, porque por eso fue Él a la cruz, porque tiene hambre de que tú le conozcas, no como un Dios de ley, de rigor, de castigo, de estructura, como un Dios que te dice, tienes la libertad, te la quiero dar, te la quiero regalar, ¿qué vas a hacer con ella? Y lo más grande que nos podrá pasar a ti y a mí es poder tener esa revelación como la que tuvo Pedro. Porque tú y yo leemos esta escritura donde él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y creemos que, pues claro, o sea, aquí está explicado, ¿no? Es Cristo. Señores, Pedro no tenía Biblia. Acuérdate que esto se escribió después. Esa revelación de quién era Jesús solamente podía venir del Padre. Y aunque hoy por hoy tú y yo tengamos Biblia, tengamos acceso, y si nos metemos a Google y le ponemos, ¿quién es el Hijo de Dios? Ah, Jesucristo. Ah, claro. Esa revelación tendrá que venir directamente del Padre. Pero quien busca, encuentra. Y si tú estás buscando, lo que Dios va a empezar a hacer sobre tu vida es transicionarte de una religión, de una estructura, de una ley, a la revelación del Cristo, del Cordero perfecto sacrificio que se entregó por amor a ti. Va a empezar a revelar la verdad de cuánto ha pagado Jesús por ti y por mí, para que nuestro amor esté cimentado no desde la culpa, no desde el quererlo agradar, no desde el querernos esforzar, sino sabiendo que
fue dado su amor por nosotros. Él cambió las reglas del juego. Ya no tienes que esforzarte por ser alguien, ya no tienes que hacer obras para tener acceso a Dios, para agradarle a Dios, para ser digno de presentarte delante de Dios. Ya todo eso lo hizo Jesús. Solamente recíbelo. Y no sabemos recibir, esa es la realidad. Nos cuesta trabajo recibir. Pero cuando recibes un amor como el de Jesús, empiezas a tener una capacidad para caminar y hacer lo que en otras condiciones no habrías hecho. Yo sé que esos hombres que sacrificaron a sus hijos y que estuvieron dispuestos a morir bajo el peso de una aplanadora, no necesariamente eran los más valientes que se han visto sobre la tierra, los más esforzados, los más santos, los más rectos y perfectos en su caminar. Pero en ese momento, cuando fueron expuestos frente a la amenaza de negar al único que es capaz de darles vida, dijeron, la muerte me es poco, porque la vida me la da Él. No me la da el oxígeno y la sangre que transita por mis venas, me la da Él. Así que esta semana tomemos esa reflexión de la crucifixión y la resurrección no como un acto doctrinal, como un acontecimiento histórico registrado en la Biblia, no, no, como una revelación del Padre que nos lleve a nosotros a estar dispuestos a morir en esa cruz, a clavarnos a nosotros mismos en esa cruz, nuestros deseos, nuestras pasiones desenfrenadas, nuestro egoísmo, nuestra falta de perdón, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra soberbia, todo aquello que no hemos aceptado, que no hemos querido clavar, clavémoslo, porque uno ya fue clavado por nosotros y recibamos de Él el perdón, el amor, la justificación, la aceptación, la dignificación y la conexión con el Padre. Así que yo te doy gracias, Señor, porque Jesucristo, nunca terminaremos de dimensionar lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros. Gracias, Padre, porque tú me tenías en cuenta a mí cuando estabas en esa cruz. Pido que tu Espíritu Santo visite a cada uno de los que están conectados para que entiendan que no tenías una masa en mente cuando estabas ahí padeciendo en la cruz, que tenías el rostro de cada uno de ellos, Padre, que les conoces por nombre y apellido, que conoces sus desiertos, sus dificultades, sus debilidades, Padre, que si tu palabra dice que aún cada cabello de nuestra cabeza está contado, Señor. ¿Cuánto más, Padre? Tú nos tenías en mente cuando estabas en esa cruz. Te damos gracias, Jesucristo, y te exaltamos y te glorificamos por ese sacrificio. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros te pusimos en esa cruz, Padre. Te damos las gracias por haberte dado aún antes de que nosotros siquiera reconociéramos que necesitábamos pedirte perdón, Señor. Sana, Padre, a través de esa cruz y de tu sangre poderosa, cada una de las heridas de nuestra alma que nos llevan constantemente a pecar y a vivir con egoísmo, Señor. Ayuda, Señor, al que está viviendo bajo el peso de la ley, Señor, a llevar tu yugo, Señor, que es ligero, que es bueno para nosotros, que trae orden, que establece verdadera libertad en nuestras vidas, que tus límites, Señor, son lo que verdaderamente nos liberta, Padre. Modifica las estructuras de nuestra mente, todo lo que está endurecido, Señor, renuévalo, Padre. Vivifica las áreas que se han muerto, Señor, y que esta semana, Padre, no sea solamente una semana de prácticas y rituales, sino de una verdadera comunión contigo, Jesucristo, de una verdadera aceptación de tu sacrificio, Señor, de una nueva revelación de quién tú eres y de cómo solamente tú puedes hacer cosas en nuestra vida que nosotros jamás podremos hacer con nuestras obras. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por lo que has hecho y sigues haciendo sobre nuestras vidas. Y enséñanos y ayúdanos a ser portavoces, Señor, de tu maravillosa obra, Padre.
que los que hoy están perdidos, Señor, te conozcan, Padre. Pon en nosotros hambre y sed de darte a conocer más, Señor, pasión, valentía, Padre, para darte a conocer aún en espacios y en lugares donde podemos achicarnos, podemos sentirnos apenados, Señor, porque fue tan grande, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, que no deberíamos ni un solo momento callar, Señor, quién tú eres y lo que has hecho por la humanidad, Padre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.